Argentina tuvo también sus lobos y un modelo de corrupción. La pirámide Ponzi Offshore Argentina desde el 2007. El lobo Enrique Blaxley, señoras, y Juan Pablo Blaxley y sus veintenas de socios, los creadores del fondo de inversiones HopFund. La recaudación de activos para la estafa, el fraude, las operaciones no autorizadas, la evasión, las falsificaciones, las transacciones, el lavado, la fuga a los paraísos fiscales, fideicomisos, las maniobras interbancarias, bursátiles, empresas fantasmas, préstamos, dividendos por el tipo de cambio vigente en el país, etc. Los comprometidos, corporaciones, fondos de inversiones, paraísos, bancos, la City porteña, las cuevas clandestinas del lavado y hasta el más pequeño colegio educativo privado. HopFund nace a partir de la publicidad y el marketing cáscara sajona del statu quo. Posicionaba a la firma con eventos deportivos o artísticos, atractivos para ciertas clases sociales, y desde allí hacían sus registros de clientes. Esa sensibilidad de las miradas, las imágenes que uno ve todas juntas, y es un gran regalo para la ciudad de Buenos Aires y para toda la Argentina. ¿Le gustó? Ha tenido una convocatoria fenomenal y sigue, ¿no? Vigente. Los estafadores vendían a HopFund como parte de un conglomerado de negocios como Hard Rock o Hertz y una compleja red de sociedades, una falsa pantalla para generar confianza y donde sus personajes aparecían como exitosos lobos porteños de negocios. Lo único que les interesaba era manejar carteras privadas y ahorros de cualquier procedencia, desde un ahorrista en Puerto Madero, un rufián o magistrados del Poder Judicial. No se sabe con exactitud las cifras precisas de la mega estafa y lavado y la cantidad real de firmas, sociedades y personajes comprometidos en la pirámide argentina con lazos de decenas de países extranjeros, desde Estados Unidos, Uruguay, Italia, Suiza, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y hasta Singapur. Inmediatamente a las denuncias de damnificados pobres, los fondos acomodaron los melones y cambiaron de nombre para salvaguardar los fondos ricos. Enrique Juan Blaxley, que vivía en un club de polo, expresó como filosofía: lo que yo hacía es pagar deuda con deuda. El Estado lo hace todo el tiempo. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Del 2015 al 2019, los herederos de Blaxley, y estando en el gobierno, pudieron hacer mucho más: pagarle a los buitres para contraer deuda, abrazar inversiones especulativas con libre circulación, quitar retenciones, engrosar las tasas de interés para las letras a fin de impulsar el carry trade, autorizar liquidaciones en dólares cuando se les plazca a los exportadores, no reconocer el default, avalar la fuga y abrirle la puerta al Fondo Monetario Internacional. Papá, toda tu vida en el taller y todavía te quedan ganas. ¿Sabes lo que pasa? Nunca tuve clientes tan importantes. Quizás no podamos hacer que deje de trabajar cuando se jubile, pero sí que no lo necesite. Consolidar el futuro en primer lugar. En la década de 1980, en Estados Unidos se hizo legal asaltar fondos de pensiones. En la Argentina, en los 90. La estructura de pensamiento de Chicago después de 30 años impuso la idea que la inversión colectiva o de reparto era mala. Todos deberían tener su propia cuenta de jubilación. Esa rentabilidad positiva para toda la vida y el mayor respaldo. Había llegado la utopía del estrechamiento del Estado, la privatización, la desregulación, la eliminación de cualquier derecho y protecciones básicas.
la ganancia asegurada para unos pocos, la progresiva concentración y el endeudamiento para todo el mundo. Dominique Kahn estuvo de acuerdo que es hora de quitarle el estatus mundial al dólar, que se comparta entre países una hegemonía monetaria y del sistema comercial, porque existe una deuda descontrolada de Estados Unidos. Tienen un excesivo consumo de petróleo, siempre pretenden el precio bajo o conveniente y el control absoluto del mercado. Los petrodólares no van más, se puede negociar en otras divisas. El sistema mundial financiero posee anomalías congénitas, hay que reestructurar los bancos. El comercio y la producción mundial no se benefician. Hay que grabar a los tenedores de los dólares licuados externos de muchos de mis conocidos. Y terminar con los bancos narcos. Pero debo reconocer que tuve muchos otros buenos amigos. Se rescataron a sí mismos endeudando al mundo. Ahora, algunos organismos quieren bajar las deudas resucitando a los bancos de inversiones. Ya muertos en el 2008, que viven de la sangre crediticia de la clase media. Zombies que ahora fomentan una tasa de interés negativa para simular la vida y ocultar su insolvencia. Se hacen los reverendos distraídos. El 29 de marzo de 2009, Zhu Xiaoyuan ya cuestionaba el predominio del dólar como moneda de reserva mundial. El señor Zhu propuso la utilización de los derechos especiales de giro. En abril de ese año, por el efecto de la crisis, se triplican los recursos del Fondo Monetario Internacional y se acordó la creación del Consejo de Estabilidad Financiera. Rusia y China, como otros países, e incluyo a Francia, estaban detrás de un estudio y la aplicación concreta de una moneda de referencia internacional. Si bien Estados Unidos concedió la apertura en los encuentros del G8 y G20, lo hizo para que se dieran cuerda, pero a posterior violentamente lo clausuró. El Fondo Monetario Internacional, como Libia, jugábamos un papel clave para su inicio experimental, para pasar al dinar hacia el DEG, ya que el fondo soberano de ese país era muy rico. Lo cierto que hubo engaños y traiciones, desde Inglaterra y Francia, por mandato de los Estados Unidos. El DEG quedó en suspenso y todo siguió igual. Al final, todos pagamos el precio, hasta el arbolito de la Casa Blanca. Atlas está crucificado al dólar, considerado todavía divisa de reserva mundial, blindada dentro de una lata de sardinas. A corto plazo, China superará económicamente a Estados Unidos y dominará el mundo en este ámbito. No me lo perdonaron. Soy un amante y patriota francés para el mundo civilizado. La deuda es el producto financiero que más ha fabricado Estados Unidos. Durante décadas utilizó la deuda como forma de expandir su imperio.
La flexibilidad cuantitativa luego de la crisis del 2008, los precios de las acciones en Estados Unidos aumentaron el 350%, pero el Producto Bruto Interno solo aumentó un 46%. Esto significa que existen $7 del mercado de valores o especulativos y solo 1 de la actividad económica real, donde menos del 10% de la población más rica concentra el 84% de las acciones y el Producto Bruto Interno. Wall Street se dedica a crear y a vender deuda, embolsando comisiones y dejando el déficit a la población. Le vendieron a todo el mundo y cuando se quedaron sin países, se lo vendió a su propia clase media. And our economy is worth $100 trillion. So that's not a danger point. The 80 is going to go like this. And I forgot the when, but 25 years out, it's going to get 130. This whole hockey stick is medical costs. All of it. And Grecia terminó en la máquina de picar carne de la Troika, formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Paul Kazarian, Japonica Partners Company, compró a 11 centavos por bono a Grecia y teniendo consigo la palabra mágica rescate, dichos bonos se cotizaron a 57 centavos. Inversión inicial de 2,9 mil millones, capital de la inversión final 4.000 millones de euros. Primero y antes que todo está el capital disponible, el dinero fiduciario sin respaldo que desde 1971 le puso valor y lo ha comprado todo empapelando al mundo. El dinero que ingresa al universo del mercado o la timba de alta frecuencia y que proviene de las carteras corporativas gracias al proceso de la financiarización. Demasiado grandes para caer. El sistema actual del mercado financiero se resucita a sí mismo día tras día, refugiándose en la virtualidad de los sistemas algorítmicos numéricos, lógicos y comparativos, extrayendo ventajas de ganancias a fin de blanquear los excedentes irreales y tóxicos de los mercados de capitales. Las bolsas son el universo de lucrativas batallas entre autómatas. Los robots negocian en las bolsas de valores. Los algoritmos llevan adelante las millones de transacciones diarias y hasta simulan operaciones de inteligencia artificiales. Aparentemente, los servidores deciden cuándo comprar y vender a velocidad increíble en las bolsas en todo el planeta, entre Nueva York, Londres, Chicago y Tokio. Los algoritmos hacen lo que los viejos operadores solían hacer. Los ingenieros producen algoritmos con una estrategia de negocios que compiten con otras estrategias. Los modifican constantemente y también hacen una ingeniería de riesgo a través de un análisis de seguimiento del mercado del trading de alta frecuencia. El software algorítmico con supuestos activos de inteligencia artificial equivale a una ventaja cualitativa y a una maximización de ganancia de las inversiones. De un volumen colosal de compras, ventas, extraen un margen que se hace acumulativo. Los márgenes residuales de migajas y de basura quedarían para el resto del trading no corporativo. Muchas corporaciones y medios de comunicación nos hacen creer que la combinación de datos y algoritmos engendran inteligencia artificial en las finanzas. Judea Pearce, sobre el aprendizaje automático, expresa que los datos son tontos y por ende los algoritmos que se los personifica del barro del programador también son tontos. La función o salida básica del inversor corporativo, que es hacer diferencia o ganancia, utiliza una variedad de algoritmos. La función o salida básica del sistema que regula y controla
es garantizar una liquidez permanente y que se cumplan las reglas para que no se quiebre toda la estructura financiera. Otro aspecto tremendamente relevante es el que logra fijar precios desde una posición de homeostasis o acomodarlos, si se piensa el sistema desde la manipulación. Se utiliza una enorme cantidad de algoritmos sofisticados al respecto. Los centenares de operadores humanos antiguos de bolsas eran máquinas cerebrales efectivas para el reconocimiento de patrones que tenía en cuenta el contexto del problema. 5 ingenieros operadores de robots de una corporación de alta frecuencia son pescadores aislados con una buena caña para pescar en un canal o dique prefabricado, pero que no es el mar. Todo se reduce a distintos modelos de programas algorítmicos, pero haciendo protección ecológica de la Matrix. Para dar sentido a la era de la información, debemos comprender los límites de los datos y los algoritmos y el papel de los seres humanos. Todavía la inteligencia artificial en finanzas no existe. La vanguardia de la tecnología en el campo todavía está limitada por la inteligencia del ser humano, que la maneja y la manipula. A pesar de que un sistema informático puede ejecutar una decisión, no se lo llamará un tomador de decisiones, porque no es responsable de sus resultados. Esa responsabilidad recae directamente sobre los hombros de los humanos que la crearon y la manipularon. La inteligencia de la decisión es una disciplina relacionada con todos los aspectos de la selección entre las opciones, pero generalmente la decisión proviene de otro lugar. El interés es la variable motora. Luego existen los datos relevantes, los hechos, la metodología, los criterios humanos, el algoritmo, el robot y finalmente la decisión tecnológica en velocidad. Una opción o decisión de elevada calidad necesita un enfoque riguroso, cualitativo y cuantitativo. Entonces la ventaja de la alta frecuencia y su entronización es que se ha convertido en sostén y motor privilegiado del futuro de todo el cuerpo financiero. ¿Acaso el uso de esta tecnología es la justificación de la manipulación y de la estructura global del esquema Ponzi fraudulento? ¿Cuáles los indicios y los síntomas evidentes de un sistema en crisis terminal? Ya lo dijo el experto: el advenimiento de un comercio de la alta frecuencia. El sistema otorga mucho dinero a los grandes brokers. El secretismo de la ingeniería de creación de algoritmos y su impronta de activo bancario. Hay falta de control de los reguladores que no pueden analizar todo el volumen de transacciones. No se hacen regulaciones o medidas de controles unificadas del mercado, con un sistema algorítmico potenciado de control que ningún Estado invierte para tal fin. ¿En qué se sintetiza toda la normativa del sistema o de las propias bolsas? A una máquina manual frente a una banda de supercomputadoras. El esfuerzo no es suficiente porque se vive del mismo sistema fraudulento. El 6 de mayo del 2010, Navinder decidió atacar literalmente Wall Street. Utilizó el spot order u orden de venta falsa o la irreal oferta para hacer caer los precios y comprar, obteniendo las ganancias durante 5 años. En 5 minutos bajó 1000 puntos. Su cuartito en Londres lo llamaron Now Setup Future Limit. El FBI dijo que su software, modificado con una alteración de algoritmo, generaba órdenes de compra y venta de acciones a tiempo de alta frecuencia. El cuento sajón lo llamaron Flash Crash o relámpago al golpe de fraude financiero. Y a Navinder, hombre salido de la nada o perro pastor juguetón, corredor de rebaños. Siempre el mercado estuvo a punto de caer, pero no caía. Los amagues de ventas y cancelaciones frecuentes permitieron las decisiones erróneas de miles de clientes. El FBI y la SEC lo interpretaron como delito de falseo con beneficios pequeños. Sarao, ya en la isla Nevis, en el Caribe, su cuartito ahora lo llamaron compañía Now Sarao Milk Mark Limited, y que apenas hizo 42 millones.
Nadie sabe cuánto hicieron los otros. Septiembre de 1992. George Soros, a través de su fondo Quantum Fund, había acumulado 10.000 millones de libras esterlinas. Lo vendió para irse hacia el marco alemán cuando la libra se devaluó un 15%. Soros hizo una ganancia de 1.000 millones. 1990. Ingreso de Inglaterra al sistema ERM, de tipo de cambio fijo europeo de bandas estrechas. Quedó subordinado al riesgo de una imprevista realineación del ERM por parte de la Bundesbank al riesgo de la devaluación de las monedas. En septiembre de 1992, el relato monetarista de Wall Street lograron que las grandes instituciones, fondos de inversión y las corporaciones comenzaran a vender las monedas europeas más débiles. Inmediatamente los traders captaron el movimiento y estimaron la presión de venta y la cantidad que los bancos centrales tendrían que gastar para apuntalar sus monedas. Los jugadores partieron de la hipótesis de que algunas monedas como la libra estaban sobrevaluadas. Algunos jugadores maniobraron en corto desconociendo los resultados por los reportes futuros. George Soros supo que se rompía el tipo de cambio europeo y habría un realineamiento. Calculaba una caída de la tasa de interés y un impacto en las bolsas europeas. Las apuestas fueron complejas contra la moneda, las tasas y los mercados de valores, lo que aún hoy nadie explica con detalle sobre los beneficios y beneficiarios. Soros y sus socios y muchos otros ya alertados como Bruce Kobner de Capstone Corp y a Paul Tudor Jones de John Investment operaron en la venta de libras esterlinas y compraron marcos y hasta francos franceses. Paralelamente también compraron bonos alemanes y franceses y acciones británicas, teniendo en cuenta que la renta sube ante las devaluaciones y para los bonos la valuación es positiva. El primer indicio de la trama de esa pesca fue cuando los italianos devaluaron la lira y la real mordida como el cohete B-2. Fue cuando escucharon al director del banco alemán, Helmut Schlesinger, cuando dijo, háganse cargo. Los pescadores en Wall Street estaban amontonados y a la espera como también en Londres, atrincherados en posiciones apalancadas. La libra cayó 10%, el marco y el franco subieron 7%, el mercado de valores de Londres ganó 7%, el alemán y los bonos franceses subieron 3% cada uno, y los mercados de valores de Alemania y Francia estables. Dios salve a la reina. Dice la leyenda que la depreciación de la libra llevó a Soros, el lobo solitario, a realizar una operación inversa, logrando devolver el capital e intereses apalancados para hacer la diferencia, más de 1.500 millones. Soros clava la estaca en los mercados con divisas sobrevaloradas y se alimenta de la sangre derramada. El resultado fue la transferencia de los contribuyentes a los especuladores de cerca de 3.300 millones de libras. El miércoles negro para Gran Bretaña fue el inicio de una turbulenta salida por la especulación financiera, que años después se encarnaría de la tasa LIBOR, en Evander, en Bretix y la crisis final. Lobitos y traders, Bob Diamond, Tom Hayes, James Gilmour, Terry Farr, Banco Barclays. La tasa de té británica LIBOR puesta por una asociación de banqueros. La BBA la manipularon. La tasa afectó por billones de dólares en todo el mundo. Esa tasita interbancaria LIBOR manipulada entre 2005 y 2009 ayudaba a los balances y al descaro en la crisis financiera de 2008 de Lehman Brothers. Luego, Barclays se lavó las manos pagando tarifas adicionales a Qatar para recaudar fondos de los inversores para evitar el rescate total. Esta tasa tenía influencia de referencia a centenares de derivados financieros, desde hipotecas a contratos futuros, de mercado de valores a deudas y hasta las tarjetas. Lo cierto es que dicha manipulación de los bancos buscaron generar mayores utilidades en una crisis y ocultar condiciones financieras precarias que los ponían en el quebranto. Una tasa baja exhibía posición y situación más sólida para una institución. Las investigaciones comenzaron tímidamente por el Barclays, pero respondieron 13 bancos grandes más, desde JP Morgan, Lloyd, Deutsche Bank, Citigroup, UBS, Royal Bank, HSBC, la AIB, la Asociación Ilícita de Banqueros.
El Brexit, nacido por la negación de los dragones de Oriente de aceptar las artes financieras del eje de Nueva York, Londres, Tokio, con tan malos antecedentes. Peor aún, a Londres traicionando a Estados Unidos y saltando el cerco de la Unión Europea, llevándose consigo su soberanía monetaria como una reliquia de Christie. Todo el mundo, desde George Soros a los expertos de Deutsche Bank, sabe que el Brexit tiene un costo, como sucedió cuando se hizo el referéndum del 2016. El miércoles negro sucedió. Otros lo ven como una oportunidad o un impacto al Banco de Inglaterra. ¿Qué pasó con el oro? De una tonelada de basura electrónica se pueden llegar a obtener 300 gramos de oro, Frente a los 5 gramos que se consiguen por cada tonelada de tierra extraída de una mina. El oro es dinero, todo lo demás es crédito. Al mundo financiero y a los gobiernos se le hizo creer durante años, desde los grandes bancos de inversiones, los bancos centrales y otras instituciones, que debían tener una postura adversa con el oro, que lo habían sacado del estatus de moneda reserva o dinero real y puesto en el rubro como materia prima barbárica, commodity exchange. Lo quisieron lejos del dólar, divisa reserva mundial. Las recomendaciones comunes de los expertos empleados de esos bancos eran de liquidar las tenencias en oro, un planteo muy oscuro a puertas de la crisis del 2008. En el año 2007, el viceministro Pedro Solbes vende el 32% de las reservas de oro de España, justificando que ya no era una inversión rentable. La energía para los totalitarismos de las finanzas es la emisión barata de la Reserva Federal. La inversión es apalancamiento y el resultado es la deuda. La energía para la remoción de la tierra y el proceso para la separación del oro es inversión real y su resultado es el dinero tangible. El oro es dinero y tiene valor. Todo lo demás es crédito o deuda. ¿Tiene este último valor? El sistema financiero respaldado en oro es invulnerable a la crisis por quiebras en gran escala. La oferta de crédito está restringida a los respaldos reales de una economía. La expansión cuantitativa y la tasa de interés negativa es aire de un tubo de oxígeno limitado y finito. El dinero fresco sirve solo para la compra de activos tóxicos de los fracasados bancos. Las inyecciones de dinero impreso y los programas de rescate ampliados son las marcas de la política monetaria global. ¿Qué pasó con el oro? La Reserva Federal de la élite, el Banco Central Europeo, junto a todos los bancos centrales y a los del cártel, buscaron un acuerdo global sobre la denigración del oro a materia prima, que cotizaría como un derivado financiero más, una coordinación o una conspiración sobre la reserva y la venta de oro. En 1968 hubo un llamado de atención cuando De Gaulle exigió para Francia la convertibilidad de sus dólares por oro. La élite reaccionó inmediatamente para neutralizar todo inicio de la fiebre. Se suprimió desde 1971 la convertibilidad directa y se bajó al mundo de la economía la buena nueva, que las reservas son en dólares, billetes, y para conseguirlo los países deberían ajustarse a la lógica del trabajo obrero. La voz profética del privilegio exorbitante para Estados Unidos desde Bretton Woods continuaría con la fuerza del garrote y los aranceles. La Conferencia de Jamaica en enero de 1976, un nuevo sistema financiero fue establecido oficialmente, que expulsaría el oro de los mercados financieros y se regularía ahora en más su precio. El asistente Mr. Enders le expresaba al secretario de Estado y de la élite del Estado profundo, Henry Kissinger, la desmonetización del oro, sacarlo del sistema porque genera posiciones ventajosas a muchos países, vender el propio oro como la del FMI,
Por la presión, todos seguirían el ejemplo. Entonces, se vendieron cientos de toneladas de reservas Kennedy del Tesoro de Estados Unidos. Después lo hizo el FMI y lo siguieron los bancos centrales europeos. Paralelamente, fue acompañado por el proceso de los petrodólares que fortalecieron el comercio internacional, hasta llegar a la década del 80, con la máquina de la financiarización aceitada. En diciembre del 2000, el precio del oro cayó en un mínimo histórico de $271. Al mismo tiempo, la posición del dólar estadounidense en el mundo alcanzó su nivel máximo. Por supuesto, la diversificación de activos en las reservas de todos los bancos centrales fue inducida por las escuelas ortodoxas del fraude. El problema es grave, porque la solvencia de la deuda solo puede tener el valor del impago, y el oro el valor de la solvencia real. Algunos países como Rusia o China saben que el sistema va rumbo al descontrol. Comprar metales preciosos a precios suprimidos con los saldos en papel fiat u otros instrumentos degradados es una apuesta real a futuro. La fórmula: pagar la deuda con moneda fiduciaria e invertir con moneda falsa en activos tangibles. Lo último en enterarse, que hagan fila para su convertibilidad. Existen desde el 2018 demandas colectivas contra el JP Morgan en la Corte Federal de Nueva York, después que un trader de la entidad se declara culpable de manipular los precios durante años de los mercados de metales preciosos. Llevaron a cabo la manipulación de la compra-venta de contratos a futuro u opciones de oro y plata en el COMEX de Estados Unidos o platino y paladio en el NYMEX entre 2009 y 2015, aunque otros traders lo hicieron desde el año 2007 al 2016. Miles de personas invirtieron su dinero y fueron defraudados, y centenares de traders que enturbiaron los mercados con el consentimiento de sus superiores. El delito preferido es spoofing, la emisión de falsas órdenes de compra que luego no se ejecutan y se retiran en el último momento, y que obligan a reaccionar a los demás participantes en el mercado, provocando un alza de los precios, es decir, colocar a futuro para luego derrumbar. Esto solo benefició a las corporaciones de los bancos de inversiones, los 4 bancos concentrados más poderosos de Estados Unidos, que fueron los brazos operativos de la Reserva Federal, que les ha permitido adivinar o manipular tendencias y, claro, obtener abundantes ganancias con el metal: JP Morgan, Goldman Sachs, Merrill Lynch y América. Los 4 magníficos de los Estados Unidos junto al Banco de Inglaterra plancharon al metal a partir de los contratos a futuro sin presencia del metal físico. Por otro lado, indujeron a los bancos centrales a la posibilidad del arrendamiento aurífero, ni hablar de los juegos de las acciones y bonos en torno a minas potenciales. El precio tuvo una alza importante ante la crisis subprime, que fue contenida o reprimida por los rescates y la continuidad de la política cuantitativa de la manipulación. En el año 2019, por la gran demanda de oro físico, Gran Bretaña fue por él. No lo hacía desde el 2012. Importaciones desde Suiza que se disparan al 1000%. Lo cierto es que no hay metal suficiente para satisfacer todos los compromisos en papel fiat. Y también es bueno que los bancos de lingotes ya no pueden mantener el precio en niveles artificialmente bajos, que es lo que han intentado constantemente. Si el oro no hubiese sido objeto de toda esa manipulación en los últimos 10 o 15 años, seguramente ahora su precio rondaría los 2.500 o los 2.600 la onza. Es que tras el desplome del London Gold Pool, todo el mundo creía que había suficiente oro como para tener controlado el precio. Por eso ha habido toda una alquimia de formas de exposición al oro, como puedan ser contratos de futuros, cuentas no asignadas, acciones de GLD, etc. Es así de sencillo. En Estados Unidos, en términos nominales, la deuda crece más deprisa que la economía. Pero no un poco más deprisa, mucho más. Y eso, por definición, es insostenible. Así que vamos a tener que hacer algo para que la deuda deje de crecer por encima de la actividad económica. ¿A qué se refiere con crecimiento y techo de deuda de los Estados Unidos? Sustentado en la teoría del crecimiento ilimitado por la credibilidad y la expansión mundial, imponiendo como moneda de reserva el dólar. ¿Qué es el techo de la deuda?
Muchos meses el gobierno de Estados Unidos gasta más dinero del que obtiene. Como cualquiera a quien le falta dinero, lo toma prestado para hacer frente a su déficit. Este préstamo se hace a través del Tesoro de Estados Unidos, emitiendo unos instrumentos financieros llamados bonos. Un techo a la cantidad de deuda que el gobierno de Estados Unidos puede tener. Así, cuando necesita tomar prestado más, el Congreso tiene que votar para subir ese límite. Desde 1960 al techo de deuda la subieron 80 veces. Por ahora está en 20.5 billones. ¿Cuánto en porcentaje del PIB del país será? ¿Acaso el 105%? En todos los años desde el 2007 hasta ahora, el monto de la nueva deuda ha superado el crecimiento nominal del PIB. En la crisis pico de los años 2008 y 2009, el crecimiento de la deuda fue asombroso, 5.7 y 6.3 veces mayor que el crecimiento del PIB. Pero el pastel de levadura encontró su límite. La flexibilización cuantitativa tuvo como objetivo la emisión para financiar déficit y rebajar el costo del endeudamiento público con baja tasa de interés. Es solo un estado de bienestar ficticio donde se le agrega la proletarización progresiva del salario de su gente, y donde el Estado pierde recaudación tributaria por baja de impuestos, pero aumenta el gasto. La reforma fiscal reciente apuntaló más beneficios para las grandes empresas y corporaciones, lo que hace que las riquezas se concentren en pocas manos, mientras que la mayoría de los estadounidenses tienen que estar trabajando más por menos. Cada vez que el país se acerca al techo de la deuda, el Departamento del Tesoro utiliza sus herramientas, la escasa contabilidad y otras maniobras para evitar el incumplimiento de las mismas. Luego, en su momento, el Congreso acuerda elevar el techo o suspenderlo por un tiempo. Antes de la última extensión, hasta el año 2020, el Congreso había votado 78 veces para permitir más préstamos. Lo cierto es que la factura se sigue acumulando y se les será entregada a las siguientes generaciones de ciudadanos. El total de la deuda pública de Estados Unidos es de 22 billones de dólares. Y esta seguirá creciendo, porque está ligada al presupuesto y a su déficit. Cuando se tienen valoraciones de billones de dólares y la Reserva Federal lleva emitidos casi 100 billones, que es la cifra que calculo yo desde que se iniciara esta tendencia alcista en 1982. Durante el año financiero de 2018, el déficit presupuestario de Estados Unidos creció un 17% hasta alcanzar 779 mil millones de dólares. Este año el déficit seguirá aumentando. Se prevé que en 2022 el déficit supere el billón de dólares y nunca baje por debajo de este nivel. Para disminuirlo, Washington tendrá que endeudarse cada vez más. El caso es que lo que importa no es la deuda pública, sino la de las empresas y los bancos. Sí. O lo que es lo mismo, el aumento del endeudamiento en el sector privado. Sí. Una tendencia que no deja de crecer en todo el mundo, sin que nadie le preste la atención que se merece. Mientras tanto, las agencias calificadoras Standard & Poor's y Fitch con Estados Unidos ya no sienten vergüenza y se afanan día a día solo en prevenir, llorar y manipular sus tablas evaluativas con indicadores precapitalistas con el antiguo alfabeto fenicio. Para comprar activos y que su precio suba, de forma que podamos especular con ellos, generando una especie de capital financiero, no de capital industrial, que es a donde yo creo que debemos regresar. Mire, el dinero sirve como unidad contable, como mecanismo de almacenamiento de valor y como medio de pago. Y aunque nos obsesionamos con lo del almacenamiento de valor, lo cierto es que su funcionalidad más importante es la de servir como medio de pago. Porque si de verdad nos preocupa que el dinero pierda su valor, entonces lo que hacemos es gastárnoslo, que es justo lo que estimula la actividad económica. En cambio, acumularlo implica restarle productividad. El caso es que se está acumulando una gran cantidad de deuda que no se va a saldar jamás y que está basada en un sistema ficticio como el sistema Fiat. ¿Por qué no se mejoran las infraestructuras de Estados Unidos? Hay que acabar con la deuda. Así que en lo que respecta al jubileo de la deuda mundial, mi respuesta es que sí, que necesitamos deshacernos de toda la deuda privada. Pero, ¿por dónde empezamos? Hay que cancelarla para empezar. Y luego, si las empresas van a aprovecharse de los estudiantes que vienen de las universidades, hay que subir los impuestos a esas empresas y usarlo para pagar a los estudiantes.
es que se ha atravesado la puerta Epstein de Manhattan. Por ejemplo, la tasa negativa de bono entra en conflicto con el principio básico del sistema financiero global. Los bajos intereses incentivan las malas inversiones. El dinero acaba en propuestas o negocios perdedores o de malas artes. Recompra de las propias acciones corporativas que visten de negocio exitoso o el pasamanos de los derivados o simplemente considerar los fraudes de balance negativo ocultos o falsificación de cuentas por 38.000 millones de la General Electric. Con la Reserva Federal y la pléyade de los bancos centrales aliados en el mundo, los agentes de JP Morgan, Goldman Sachs y tantos otros bancos lograron que Wall Street no pague sus deudas por los riesgos reales y los fraudes. Siempre cuentan con la banca emisora y el rescate asegurado. Por lo tanto, el riesgo financiero está ausente y lo que existe es el dinero fiat barato, accesible casi como una recompensa, simplemente porque se ha creído que las entidades son tan grandes que ninguna quiebra. En otras palabras, las desregulaciones financieras sirvieron para inundar e intoxicar con transacciones de derivados a la economía global. El problema es que la inflación siempre se sitúa en niveles contenidos. Ya he dicho antes que el IPC se calcula a partir de una cesta de productos diseñada para que parezca que la inflación no es tan alta como realmente es, por culpa de las consecuencias inflacionistas que se añadirán a todo el dinero que se ha emitido en los últimos 10 años. Nos espera un mundo donde la inflación seguirá siendo un problema, lo cual afectará negativamente al valor de los activos, sobre todo al de aquellos cuyos precios se apoyan en un elevado nivel de endeudamiento, Max. De hecho, fue Margaret Thatcher la que ideó durante su mandato una nueva forma de calcular la inflación, y ese método viene empleándose desde entonces, desde la época de Reagan y Thatcher. Por tanto, eso de que la inflación se sitúa en el 2% es una auténtica patraña. Usted considera que de hecho ronda el 10%. Lo que pasa es que los grandes medios ayudan a ocultar esa realidad. Milton Friedman sugirió la idea de dejar flotar libremente al dólar y eliminar la convertibilidad del dólar oro, dado que la divisa internacional valía por el propio respaldo que ofrecía el gobierno de Estados Unidos, concebida como locomotora económica mundial. El domingo 15 de agosto de 1971, Richard Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en oro y terminó de manera unilateral con el acuerdo de Bretton Woods. Desde aquel año, aquellos especuladores del dólar evolucionarían en parásitos adictos financieros a la tasa de interés, convencidos que el mundo se acostumbraría a dar crédito y uso al papel Washington y evolucionarían a eternos insectos fiatófagos. No le fue bien a Saddam Hussein de anexar el petróleo de Kuwait y venderlo en otras monedas, dejando atrás al dólar. Los hechos fueron respondidos con una declaración de guerra y el propio líder iraquí terminó en la horca y sin sepulcro.
El plan de Muammar Gaddafi de introducir el dinar basado en el patrón oro resultó en la devastación de Libia y en su asesinato. El proyecto del gobierno de Zimbabue en el 2011 de estatizar su minería y emitir una divisa con respaldo en oro, dejando de lado al dólar y a la libra esterlina, se tradujo en un bloqueo de todo el crédito internacional al país, levantado recién en agosto de 2018. ¿Se podría decir lo mismo de Kennedy? Asesinado por dejarse llevar a una crisis de misiles en Cuba para negociar con Rusia el levantamiento del armamento estratégico en Turquía. Por ser un presidente católico practicante, teniendo una política y un punto de vista distinto de los halcones de la CIA, ser un intolerante del racismo interno o por otras múltiples razones. Quizás ninguna tan especial como el intento de destronar a la Reserva Federal, el gran emisor y caja de resonancia global. En 1963, el presidente Kennedy y el presidente Sukarno de la República Indonesia firman el acuerdo Green-Hilton, donde se transfirió miles de toneladas oro para respaldar la iniciativa de financiación monetaria desde el gobierno. La ley Kennedy 11.110 le quitó de un plomazo a la Reserva Federal de Estados Unidos de América su poder de prestar dinero con interés al mismo gobierno, devolviendo la facultad al Estado de emitir moneda a través del Tesoro, los certificados de plata respaldados por reservas en plata y metales preciosos. Unit State of America por Federal Reserve Note. Los billetes de plata comenzaron a emitirse 5 meses antes de su asesinato. Luego, las emisiones desde el Tesoro se suprimieron, transfiriendo a la Reserva Federal el oro y metales que sirvieron de respaldo como motor inicial. La ley 11.110, que nunca fue derogada, juega latente hoy para Estados Unidos como carta demócrata de último recurso.
Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings.